buenas a todos, bienvenidos a un programa más de Voces de Libertad. Ya saben, esa fantástica serie de tertulias que Caminos de Libertad inició ya el pasado año. Hemos grabado un sinfín de programas tocando un gran número de temas y hoy la verdad es que me da muchísimo gusto abrir esta sesión. Vamos a hablar del estado de la democracia en América Latina, pero centrándonos en la gran noticia de la semana pasada, que es el caso de Ecuador y la victoria de Lasso, ¿no? Una persona pues respetada entre todos aquellos que amamos las ideas de la libertad. Y para hablar de este interesantísimo tema, pues contamos con una mesa, afortunadamente, y como es costumbre en la casa, de lujo, ¿no? Tenemos con nosotros a Dora Ampuero, no hace falta presentarla, economista, una persona que ha pasado por un gran número de universidades en Ecuador, en Argentina, en los Estados Unidos, discípula de James Buchanan, fundadora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, en definitiva, una de las grandes defensoras de la libertad en el mundo hispanohablante y una gran amiga de la casa, ¿no? También tenemos con nosotros a Francisco Mendoza, economista especializado en inteligencia de mercados, fundador y director de Libre Razón, think tank ecuatoriano, y una de las caras más jóvenes y activas también en esta defensa de la libertad en Ecuador. Tuve el placer de coincidir con él en un evento de SFL. Contamos en la mesa también con José Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, una persona, un economista especializado en la Escuela Austriaca de Economía, escuela que muchos de los que estamos aquí también queremos. En su momento, pues miembro del directorio del Movimiento Cívico Pro Futuro, expresidente del Movimiento Creo y una persona que ha participado en diversos medios de comunicación como divulgador de las ideas de la libertad y en el mundo universitario como catedrático. Y por último, cierra la mesa, pues Luis Espinosa Godet, gran amigo, profesor de Economía en la Universidad San Francisco de Quito, columnista y comunicador muy activo en Twitter, recomiendo su cuenta Políticamente Incorrecta, investigador y docente, también con un máster en Economía de la Escuela Austriaca y otro en Finanzas. En definitiva, grandes amigos para hablar, bueno, pues esta vez sí, de una gran noticia, ¿no? La metodología, muchos de ustedes ya la conocen porque han participado en este programa de Voces de Libertad, es muy sencilla. Yo lanzaré una pregunta que rondará por la mesa y les pido, hoy sí, pues eso, 4 o 5 minutos por respuesta. Yo sé que hoy, como es un día feliz, hoy es un día feliz, un programa feliz, nos vamos a emocionar todos hablando. Entonces, permítanme anticipadamente que cuando llevemos 5 minutos pare y diga, oye, llevamos 5 minutos, dejémosle la palabra a la otra persona, porque es que es verdad que los liberales, que siempre perdemos, esta vez que la noticia es muy buena, pues hay que celebrarlo al máximo posible, ¿no? Y la primera pregunta, que es una pregunta, yo creo, de cajón, ¿no? Sobre todo para aquellos que no están inmersos en la realidad ecuatoriana y que no conocen bien las particularidades del país, es ¿qué explica la victoria de Lasso desde su punto de vista, ¿no? Se percibía el agotamiento del correísmo, de esos más de 14 años de correísmo. ¿Qué explica que Lasso haya ganado y que nos haya dado una buenísima noticia a todos, ¿no? Tuve el placer de estar en Ecuador y comentaba fuera de cámara que estaba súper feliz, me tomé mis cervezas en el hotel, disfruté, tal, o sea, era una fiesta. Le vamos a pasar la palabra a Dora. Dora, que desde su punto de vista y como ecuatoriana de pro, ¿qué explica la victoria de Lasso? Bueno, la pregunta sí, creo que cada uno de nosotros va a tener diferentes ángulos para contestarla, pero hay algunas cosas que conmovieron mucho, porque te cuento que unas pocas semanas antes yo todavía me sentía muy preocupada, ¿no? Pero tengo un amigo muy optimista que se llama José Andrade, que me decía ahorita, no, las cosas van a salir bien, ¿no?
ya tenemos 4 puntos. Yo les decía, es tu punto de vista optimista. Bueno, pero realmente la lucha fue dura, fue fuerte, pero en algún momento sentimos, y que en eso coincidimos con lo que dice José, lo que lo ha explicado algunas veces también desde su punto de vista de campaña fuerte que él la hizo, realmente que como que la gente se dio cuenta en algún momento, ¿no? En algún momento que las dos visiones, y ese probablemente fueron cuando se hicieron esos diálogos y entre los dos, ¿no? Se notó la diferencia, realmente se notó la diferencia. Ahora, también puede ser, y eso mucho tiene que ver, he escuchado, son comentarios de algunos de los de Quito que dicen que la situación del 30 de octubre del 20 fue terrible para Quito. No sé si tú recuerdas todo esa terrible, como los indígenas vinieron, los corristas, todo se hizo eso. Y que eso hizo que también mucha gente pensara. O sea, hay algunas razones que se irán abriendo, pero indudablemente, Eduardo, es un momento histórico para nosotros, va a pasar a la historia, porque en ese tiempo tan corto de haber tenido una diferencia de 32 a 20, pues tú sabes que es difícil, y con el otro Jaco Pérez que había y todo, haber hecho ese trabajo en esa semana, eso sí es como. Entonces hay los zapatos rojos, hay el TikTok, hay muchas cosas que contribuyeron, que dijeron, pero fuera ya de ese detalle, lo importante es que 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, pero ganó y estamos felices y estamos pues viendo qué es ahora los desafíos realmente que tiene que enfrentar Guillermo, ¿no? Ya en esa parte. Muy bien, muchas gracias, Dora. Le pasamos la palabra a Francisco Mendoza. Francisco, ¿qué piensas al respecto? Gracias, Eduardo. Y bueno, primero saludar a todos y agradecerles por la invitación. Son algunos puntos, y yo creo que me voy a ir por la perspectiva un poco más de calle, de lo que yo pude ver también en campaña, una visión que vamos a compartir con Joselo, pero hay algunas cuestiones. La primera, yo encontré muchas personas que estaban cansadas del ataque, del fraccionamiento y la división. Aquí, durante los últimos 14 años, con más intensidad, en el periodo de Correa, pues nos dividieron mucho, y eso se nota en la calle, se nota en las personas y se nota ese hastío, ese cansancio de que realmente no podemos vivir separados o divididos. Y con esa pugna siempre de clase, de tema social, de los de arriba contra los de abajo. Y la percepción es que el ecuatoriano y sobre todo acá el quiteño lo que quería era de una vez unirse para salir adelante. Hay dos cuestiones adicionales que yo creo que marcaron mucho ese repunte de Lazo para la segunda vuelta. Y la primera es la humildad de él, porque reconoció que quizás su trayectoria o el proceso que siguió en primera vuelta no era el más adecuado. Y reconoció errores, y reconoció que tenía que sentarse con todos. Reconoció que la política no se la hace en el escritorio, se la hace afuera, se la hace con todos ahí. Y eso también, y particularmente para mí, fue una satisfacción total. Eh, Ese punto número uno, esa humildad como punto ahí que ayudó al mejoramiento de los números de Guillermo. Hay algo adicional también, y que eso empezó después de la primera vuelta, cuando no se sabía quién pasaba a segunda vuelta entre Jaco Pérez y Guillermo Lasso. Guillermo logró mostrarse como él realmente es, y eso lo logró en la conversación que tuvo en el CNE, en el Consejo Electoral, frente a frente con Jaco Pérez. Y ahí se vio un Guillermo Lasso que todos queríamos ver. Yo manifestaba que en esa conversación y en una entrevista 2 semanas antes, yo vi realmente que Guillermo estaba totalmente listo para ser presidente. Y yo creo que la mayoría de ecuatorianos vio eso. Y finalmente, hay que tomar con pinzas también el resultado, por no ser optimista como tal. A mí me alegra muchísimo la victoria, pero hay que tener en cuenta que 1/3 de la población ecuatoriana votó por el nulo. Entonces vamos a tener que convencer a esas personas de que Guillermo Lasso efectivamente es la opción. Todo esto bajo un marco de que Guillermo propuso no ser un referente ni moral ni ético, sino que va a poner las reglas del juego para que todos en la cancha hagamos lo más conveniente. Yo creo que eso el ecuatoriano lo sintió, sumado a la crisis, y obviamente entendió que Guillermo Lasso es la opción más adecuada para lo que viene.
creo yo que esos son los motivos de su repunte y de que tengamos el resultado que tuvimos el día domingo anterior. Muchas gracias, Francisco. Le paso el micrófono a Luis. Luis, bienvenido. Encantado de estar con vosotros y encantado de estar tan bien rodeado. La verdad es que es una gozada. Vamos a ver, en primer lugar quiero decir que estamos hablando de política y yo soy economista y son esos colectivos que les encanta luego explicar a toro pasado lo que era evidente, pero no es verdad que la victoria de Lasso era evidente. Después de la primera vuelta en febrero del 2021, Lasso tenía 20 puntos porcentuales y estaba a poquito del tercero, que fue por unas décimas. Lasso estaba 13 puntos por debajo y consiguió remontar 35 puntos. Y creo que lo que puede tener más interés para los que nos escuchen fuera de Ecuador es, Lasso ha sido un modelo de cómo vencer al socialismo del siglo XXI y cómo vencer al populismo sin ser populista. Y ese creo que es el gran mérito de que ha tenido Lasso. Ha sido, y creo que es el modelo para América Latina, el ejemplo de lo que se puede hacer. Y ahí coincido mucho con lo que ha dicho Dora y con lo que ha dicho Francisco. En primer lugar, hay un trabajo muy serio previo. Un trabajo, aquí está Dora, Joselo con el IE, Francisco con Libre Razón, de años y años, Ecuador Libre, el think tank del propio Guillermo Lasso, de años y años de hacer programa y hacerlo. Pero ojo, eso no garantiza la victoria. De hecho, en primera vuelta, eso nos dio un pésimo resultado. Luego hay una honestidad para aperturarse y para abrir y para escuchar, que es lo que ha dicho Francisco, me parece muy importante. Pero también ha habido una manera de hacer campaña limpia. Al final, a base de insistir e insistir en la frase clave de la campaña fue Andrés, no mientas otra vez. Es decir, yo vengo con la verdad y decirle a los ecuatorianos como, no voy a mentir, no queremos más mentiras, no queremos más división, queremos algo mucho más razonable. Y a pesar de todo eso, porque esta campaña ha sido una dicotomía brutal, o sea, ha sido un señor mayor, respetable, trabajador, frente a un joven liberal, frente a un joven del socialismo del siglo XXI, sin experiencia laboral fuera del Estado, mentiroso, compulsivo, apoyando el correísmo. Es decir, dos modelos contrapuestos y aún así apenas se ha ganado por 2 o 3 puntos. Así que es muy complicado lo que se ha hecho. Recuperar 35 puntos en 2 meses entre la primera y la segunda vuelta ha sido espectacular, ha sido un gran logro, pero no ha sido nada fácil y creo que es una reivindicación de los principios en política, es una reivindicación de la honestidad, de mostrarte tal cual como eres, de no prometer por prometer, de intentar escuchar a todos, de aglutinar, de transaccionar lo mejor de la política. El programa de Lasso para esta segunda vuelta no es todo lo liberal que era en la primera vuelta, pero es que hay que transaccionar con el resto de la sociedad y eso también es buena política y eso es política realista. Así que creo que el modelo es una reivindicación para vencer al populismo sin populismo, para vencer al socialismo del siglo XXI sin mentiras, una reivindicación de los principios de la política más pura, que ojalá se pueda aplicar a lo largo de 4 años de legislatura, pero que al menos en estos últimos 2 meses creo que ha sido modélico. Muchas gracias, Luis. Y cierra esta primera ronda Joselo, ¿cuáles son tus impresiones? Muchas gracias por estar aquí y animarte a participar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me siento súper honrado y con este panel, pues vamos, de grandes amigos liberales y todo es más genial todavía. A ver, un par de cosas, ¿no? Primero, Dora de Ampuero no solamente que es la liberal más reconocida del Ecuador y de la cual todos debemos de alguna manera o somos hijos o nietos o bisnietos en la carrera de la libertad, sino que también de paso, y para aquellos que nos están escuchando, y por muchos es nombrada o llamada como la madre de la dolarización. Así que la dolarización es la más grande. Y eso es algo grande, ¿ya? Y bueno, y por otro lado, también precisar que Guillermo Lasso no solamente que es respetado por los liberales, Guillermo Lasso es respetado, muy respetado en el Ecuador. Es una persona seria, con trayectoria, que tiene una reputación de éxito, ¿no? Entonces, los que creemos en la libertad, e incluso aquellos que no todo el tiempo están defendiéndola, como tal vez nosotros la defendamos, también creen que Guillermo Lasso es una persona seria. Ahora, bueno, la campaña, una campaña difícil. Yo siempre he sido optimista, toda la vida he dicho que vamos a ganar y todos los análisis que hice en la primera vuelta y en la segunda me indicaban que Guillermo iba a ganar. En la primera vuelta me estrellé personalmente, o sea, el domingo 7 de febrero, que fue la primera vuelta electoral, fue un día terrible, un día pesado, y remontar ese marcador
donde estábamos cerca de 12 puntos abajo, y digo estábamos como las personas de bien ya, donde estábamos 12 puntos abajo y de repente subir 35 puntos y ganar las elecciones, fue una cosa titánica que yo creo que es el resultado de muchas cosas. O sea, esto no es monocausal, ¿ya? Es cierto que hubieron algunos issues importantes en la campaña. Es cierto que al final quien logra poner en la presidencia en términos de votos a Guillermo Lasso es la Sierra y el Oriente Ecuatoriano. Es cierto que el debate hizo que Guillermo Lasso remonte o empiece a cambiar la dirección de los resultados. Es cierto que los jóvenes formaron en esta ocasión un papel que yo no había visto nunca en la historia de las elecciones ecuatorianas. O sea, el involucramiento de los jóvenes fue algo radical. Y son ellos los que pusieron presidente, ¿eh? Son ellos los que pusieron presidente. Y eso en el pasado no era muy tomado en cuenta. O sea, tú le hablabas tal vez a un elector diferente. Hoy toda la campaña estaba dirigida hacia ellos porque tal vez el no haberse enfocado todo el tiempo y de la manera adecuada desde el principio fue lo que hizo que Guillermo no tenga en un inicio pues los resultados que se tuvo. Guillermo Lasso tuvo dos mensajes de campaña. El primero, el de la primera vuelta, fue capacidad para cambiar. El segundo fue encontrémonos, o sea, de unir al Ecuador. Y yo creo que del paso de la primera vuelta a la segunda vuelta, Guillermo Lasso demuestra que tiene capacidad para cambiar, haciendo honor al primer, ¿ya? Porque cambió radicalmente su forma de comunicacional, incorporó a su equipo una gente que había tenido éxito con otro político que también estaba por acá y que obtuvo buenos resultados. La campaña de Arauz, del mentiroso ¿ya? Fue una campaña sucia, fea, llena de descalificaciones. Su campaña no se basó en esto es lo que yo propongo, sino él es esto y aquello y aquello y aquello, o sea, el contendor y de remate, o sea, y para remate eran todas mentiras, ¿ya? Porque todavía que tú le hubieses señalado alguna cosa que se cometió en el pasado, yo qué sé, no, estaba basada en mentiras, en una mitología fabricada durante 14 años de socialismo del siglo XXI, ¿ya? Y que sí, en parte explica el resultado que Arauz obtiene, porque no todo es limpio, ¿eh? O sea, aquí hay voluntades que están al servicio, digamos así, de una apuesta electoral que migran de un presidente a otro, de un candidato a otro, en función de lo que creen va a suceder. Hay otros que tal vez engañados por la campaña votaron por este otro candidato, o sea, Arauz, y sí un componente duro de electores que han venido respaldando la candidatura, digámoslo así, al socialismo del siglo XXI. Y esa es la parte de la labor pedagógica que tenemos que emprender de ahora en más. Porque si es cierto que la libertad ha tenido como amigos a los amigos que estamos viendo en este momento y a muchos otros, también hay que reconocer que una parte importante del electorado necesita que le lleguen las ideas de libertad y que entiendan cuáles son las razones de la prosperidad. En todo caso, al final, y esto lo digo a título de nuevo personal, yo recuerdo en 1984 hubo una campaña importante entre dos visiones políticas. Ambas tuvieron unas canciones exitosísimas, ¿ya? Que hasta el día de hoy recuerdo. Y yo siempre me pregunté por qué Guillermo Lasso no tenía una canción que pegue. En esta ocasión hubieron dos, creo yo. La de Andrés No Mientas Otra Vez, que no salió propiamente del equipo, ¿ya? Y la de Encontrémonos, que hasta el día de hoy cuando la escucho me hace recordar que ganamos y que los liberales hoy tenemos motivos para celebrar en Ecuador y los amigos de la libertad tienen motivos para celebrar en el mundo y que incluso aquellos que no son amigos de la libertad tienen motivos para celebrar porque al fin nos libramos del socialismo del siglo XXI y eso de ahí va a marcar la diferencia de ahora en adelante. Muchas gracias, Joselo. Hay una cosa, yo en mi experiencia, ¿no? El lunes cuando hablaba pues, con el señor que me llevaba, con el taxista, con tal, todos me decían, yo votaba a Lasso porque quiero trabajar. Y con el otro, mis opciones de trabajo no estaban claras. Y yo veo que con Lasso, trabajo, por lo menos, él intentará que haya trabajo para todos. Entonces es curioso que no pedían subsidios, pedían oportunidades laborales, oportunidades de trabajo. Ahora, una segunda pregunta, que es una pregunta interesante,
y es muy relevante, creo, es bueno, el margen de maniobra, ¿no? Porque desafortunadamente el Congreso está como está. O sea, es verdad que la batalla fue épica a nivel del Ejecutivo, pero desafortunadamente en el Congreso, si no estoy equivocado, ustedes saben mucho más que yo, pues no hay mayorías y ahí habrá que pues, negociar o incluso habrá que tener una estrategia de denuncia de decir estos me están boicoteando. La pregunta es, ¿cómo ven el futuro a medio plazo, ¿no? ¿Creen que hay margen para realizar, por ejemplo, reformas de cierta profundidad en Ecuador? Porque yo he visto documentos ya de Lasso en enero diciendo que iba a haber ciertas rebajas fiscales, cierta liberalización. ¿Creen que con el legislativo tal y como está hay margen de maniobra o que tocan 4 años de batalla dura? Y le paso el micrófono esta vez a Francisco. Francisco, ¿qué piensas? Está bien, vamos de primero. ¿Qué pienso? Yo el otro día conversaba justamente sobre este tema y si bien la asamblea está fragmentada, ya hay algunas señales de que quizás la responsabilidad mayor va a estar en el legislativo. ¿A qué me refiero con esto? Va a ser una tarea dura por parte del equipo de Guillermo. Hay mucho trabajo de por medio, además que también la preparación que tiene Guillermo y su equipo con la que va a llegar el 24 de mayo y tener las leyes listas para presentar, bajo mi perspectiva, donde va a estar o donde se va a enfocar la presión es en el legislativo. Es decir, vamos a lanzar la pelotita a ellos. Y yo creo que esa es la estrategia con la que se debe jugar. Eh, Compaginando lo que yo he visto en la calle, lo que el equipo de Guillermo y él también entiende que es la necesidad profunda del ecuatoriano por tener mayor trabajo, más prosperidad, que le dejen trabajar. Eso no es algo nuevo, eso es algo que viene de muchos años atrás. Reglas claras y que le dejen trabajar. Entonces, ¿qué va a suceder? O lo que yo espero y quiero que suceda es que efectivamente ese plan de trabajo bien diseñado por parte de Guillermo y de Ecuador Libre y de todos quienes estamos en este mundo ponga la presión en el legislativo. Yo conversaba con asambleístas alternos de otras bancadas y yo les decía, bueno, ¿cuál va a ser su postura el día de mañana cuando, por ejemplo, el momento en que se lance, se presente la nueva ley laboral que busca que sobre todo los jóvenes tengan más trabajo? ¿Cuál va a ser la postura de ellos? Yo me imagino que ustedes no van a ir en contra porque lo que más necesitamos hoy en día es ese trabajo, es ese empleo. Entonces, ellos ya estaban un poco dubitativos de cómo van a reaccionar, ya no sabían por dónde ir y para muestra un botón en el bloque totalmente antagónico, que es el de UNES, quien se supone que iba a ser la candidata para la presidencia de la asamblea por parte del bando contrario, está totalmente desligada ya del partido político. Me refiero a Pierina Correa, más bien la van a tratar de aislar para desvincular su figura del pasado con el nuevo bloque de asambleístas. Entonces, ¿qué veo yo? Que estratégicamente hablando, el equipo de Guillermo tiene la inteligencia total para jugar con eso a favor y poner la presión en la asamblea. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Espero que pase con un aliciente acá, y es el hecho de que Guillermo en su actitud democrática y con su equipo se va a lanzar también de cabeza a recuperar en parte la democracia. ¿Y a qué me refiero con esto? Que va a cumplir los procesos que tiene que cumplir. No va a ser autoritario, obviamente, va a estar alejado de todo lo que vivimos en años pasados. ¿Y esto qué va a promover? Que los jóvenes, por ejemplo, volviendo a este grupo, quienes son los que menos apoyan la democracia hoy en día, estadísticamente hablando, vean en Guillermo y en su actuar la forma correcta de hacer las cosas para que el país progrese. Y el momento en que el legislativo y la asamblea quiera ponerle el pie, las personas y las organizaciones civiles tendremos que responder ante eso para que el plan se ejecute normalmente como está previsto. Entonces, para mí, con esto concluyo, yo creo que la presión va a estar en la asamblea, no tanto en Guillermo y en el Ejecutivo. Y van a tener que aprovechar eso para apalancar la labor de los siguientes 4 años, ponerle la presión totalmente a la asamblea, con propuestas claras, concretas, que ya las hay. Guillermo las tiene. La cuestión es de ejecutar.
Muchas gracias, Francisco. Le pasamos el micrófono a Luis. Luis, ¿qué piensas? Buenas, pues bueno, en primer lugar quiero decir que la situación es muy complicada, pero es democráticamente muy sana. A ver si me explico. En primer lugar, la asamblea es la que es, como bien dices, tiene 137 asambleístas, la Asamblea de Ecuador, de los cuales creo propiamente solo son en torno a 12, 17 con la alianza, lo cual es muy complicado. El correísmo tiene 48, 50. Ahora bien, como muy bien decía Francisco, casi asambleísta, nos hemos quedado a 5.000 votos de que Francisco se incorpore en la asamblea, lo cual hubiese sido todo un lujo para la asamblea del Ecuador. El casi asambleísta, no sé si eso existe, hubiese sido una asamblea mucho mejor y hubiésemos tenido. Pero yo quiero decir algunas cosas. Uno de los lastres horribles del correísmo es esa idea de que el presidente hace y deshace completamente. Esa idea de que Montesquieu ha muerto, o esa idea de el presidente con ese aire salvífico, vamos, tiránico, de las sabatinas, esto es, en los programas de televisión semanales que tenía todos los sábados, daba órdenes a la asamblea, daba órdenes a la judicatura, decía explícitamente que eso para un profesor de ciencia política como Eduardo le debe hacer erizar la piel, que la separación de poderes había muerto, es decir, Montesquieu ha muerto, la separación de poderes ya no, eso lo decía explícitamente. Y esa idea del tirano, pura tiranía, sí, elegido democráticamente, pero tiránico en la legitimidad de ejercicio del poder, eso ha acabado. Y lo mejor que nos puede pasar es que haya acabado. Y ahora empieza a hacer política democrática, política de la que es de verdad. ¿Qué es una asamblea? ¿Qué es un parlamento? Donde se reúnen las distintas partes de una sociedad a parlamentar, a hablar. Y es bueno que sea así. Es cierto, y yo quiero elogiar la labor porque aquí hay, en Ecuador, creo que es un país privilegiado porque tiene 3 grandes think tanks liberales. Está el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, con Dorita y José aquí, Libre Razón, con Francisco Mendoza aquí, pero también está Ecuador Libre, que es el fundado por el propio Guillermo Lasso, que tiene un equipo muy potente, como muy bien dice Francisco, que ha hecho un programa de gobierno, no ha hecho un programa de ideas, no ha hecho un programa de teoría, no ha hecho un programa ni siquiera de grandes líneas, ha hecho un programa con leyes de esto es lo que queremos aprobar. Y es muy bueno que sea así, pero ahora hay que negociar con el resto de la Asamblea. Y es bueno que sea así. Esa es la grandeza de la democracia. No es que llega un partido o una parte e impone todo lo que quiere. No, ahora hay que negociar. Ojalá se aprueben los puntos más importantes. La entrada de Ecuador en la Alianza del Pacífico, la reforma laboral. Pero como muy bien dice Francisco, los otros partidos, aunque el 70% de la primera vuelta y la Asamblea es lo que ha resultado, no son más bien de izquierdas, el 70% de la Asamblea. Aún así, los otros partidos van a tener que presentar alternativas porque la situación del Ecuador es catastrófica. No solo se enfrenta a una asamblea dividida, se enfrenta a una economía no quebrada, eso lo ha quedado Lasso el otro día en la CNN, pero sí con graves dificultades, un Estado con graves carencias de funcionalidad, a todo eso. Y todo eso es lo que tenemos que mejorar. En conclusión, claro que es una debilidad para el gobierno de Lasso no contar con una mayoría en la asamblea. Pero creo que eso es una fortaleza para la democracia, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de una época tiránica en la que el presidente de la República creía que podía hacer y deshacer en la judicatura, en la asamblea, en el gobierno, en todas las instancias del Estado ecuatoriano como le diese la real gana. Y eso se acabó, y eso es muy positivo. Muchas gracias, Luis. Bueno, ya sabéis que esto para un mensaje de optimismo para Francisco. El casi diputado, el casi asambleísta, en la siguiente es asambleísta, ¿no? O sea, esto es una cuestión, yo creo que dentro de 4 años le vamos a llamar su señoría a Francisco, además bien merecido, sí. Representando las ideas de la libertad y luchando por todos nosotros, porque esto no es una cosa solo nacional. Joselo, ¿qué piensas al respecto? Bueno, primero, hay unas reformas importantes que han estado pendientes desde que recuerdo, ¿ya? Y ahora veamos los caminos que pueden tomar en el caso de Ecuador. Hay cosas que puede hacer el Ejecutivo, con una firma, de hecho, ¿ya? Hay cosas que pasan por la Asamblea, hay cosas que encontrarán una válvula de escape en lo que acá se conoce como consulta popular, o sea, son preguntas que al no encontrar solución en el nivel legislativo, pues podrían pasar por la vía de una consulta que se le hace a los electores ecuatorianos.
y hay otras reformas que necesariamente tienen que pasar por el camino de lo que se llama Asamblea Constituyente, que es echar abajo la Constitución existente e ir por otra, ¿ya? Cada una, o sea, cada tipo de reforma tiene, como quien dice, una especie de espacio. Ahora, la ventaja, si se quiere, pero, o sea, puede ser no tan liberal, pero de hecho es lo que hay, es una vez que estoy intentando escribir lo que hay, es que el gobierno o el socialismo del siglo XXI dejó en el Ejecutivo más margen de maniobra que en un contexto diferente. Entonces, hay muchas cosas que ahorita se encuentran muy a la mano de una firma de Guillermo Lasso. Es decir, hay reformas que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con lo arancelario, que tienen que ver con lo tributario, que de decidirse, y de hecho, como está planteado, parece ser el caso, rápidamente entran en ejecución y con ello automáticamente puede empezar a caer el costo de vida de los ecuatorianos. Para que tengas una idea, Eduardo, en Colombia, si un auto cuesta $10.000, acá en Ecuador cuesta 20.000. ¿Ya? Y lo mismo pasa en Perú. Entonces, si en los países vecinos que tienen acuerdos comerciales y una serie de cosas, un auto cuesta la mitad, y ya nosotros somos arbitrariamente caros por no haber hecho las reformas necesarias en el ámbito comercial y en el ámbito arancelario, y como eso está en manos del Ejecutivo, probablemente tengamos resultados que de paso impacten en el costo de vida, haciendo que sea vivible el Ecuador, y con ello tenga mayor respaldo político o cualquier tipo de otra iniciativa. Luego vendrá el tema legislativo. En realidad, siempre al principio se tratan, yo pensaría, los grupos políticos de mostrarse razonables, aunque luego se vuelvan un bloque férreo de resistencia. Pero como el plan existe, y esa es la ventaja, y yo recuerdo haberlo leído por primera vez cuando leí La tiranía del status quo de Milton y Rose Friedman, que las reformas que pasan son aquellas que pasan porque ya existían, o sea, porque existía el proyecto, tipo el ladrillo en Chile. En este caso existe el ladrillo para Ecuador, o sea, un conjunto de reformas que van a tratar de ser implementadas en el menor corto tiempo posible, porque existen, porque han sido elaboradas previo a y casi en línea a la campaña que se fue realizando. Entonces, queda eso. Luego, lo que no pase por ese Congreso, pues pasará por la vía de la consulta, y como esto ya ha estado pensado, no es que van a empezar a pensar en qué podrían preguntar en la consulta. Es algo que definitivamente ya está en el plan y que, digámoslo así, va a buscar ejecución. Y habrán otras reformas que también son importantes, pero que no se van a poder realizar, por lo menos en el corto plazo, porque requerirían de una asamblea constituyente. Para esas yo creo que tendremos que esperar mucho más. Y en todo caso, y si es que llega a haber asamblea constituyente, no necesariamente esto es cierto, mucho dependería también ahí de cómo le fue al gobierno de Guillermo Lasso, o sea, cómo le ha ido políticamente, cómo va su capital político, cómo se han ido implementando o no implementando las reformas. Pero en términos generales yo te diría, respondiendo de manera sencilla a tu pregunta, sí hay margen, ¿ya? Guillermo Lasso no es que entra, ganó y celebramos porque ganó y luego no va a poder hacer nada. No, tiene margen, ya cuenta con respaldo, y en el Ecuador ya yo diría que un amplio número de electores que incluso no votaron por él van a respaldar los cambios que se vienen, ya una vez empiecen a ver los resultados de las primeras medidas que se tomen. Muchas gracias, Joselo. Y cierra la mesa esta ronda. Dora, ¿qué piensas en esa relación con el legislativo? Además, una discípula de James Buchanan. Dora. Bueno, no sé, todavía yo estoy como soñando, ¿no? Las posibilidades que nos ofrece un mundo libre. Y una de las cosas, y tú lo mencionaste, Eduardo, que yo he tenido la suerte de ser una persona educada, de ir a universidades y todo. Y como quisiera para mi gente que tengan esas oportunidades, ¿no? Que puedan educarse, que puedan salir adelante y tener las oportunidades que yo tuve, ¿no? Yo vengo de clase media, no pero a través del esfuerzo y de las oportunidades que se me ofrecieron. Eso es lo que yo quiero que haya, ¿no? Oportunidades para educación, fuera de esta parte que están ustedes señalando, que la cuestión política y la cuestión económica importantísima, indudablemente, porque sin eso no se puede la educación. Pero la educación aquí en mi país es lo que nos ha llevado a que
lleguemos al socialismo. No entendemos suficiente cómo funciona la gente, cómo los proyectos de vida de cada uno de nosotros. Y esa es la parte que yo pienso, bueno, ¿qué es las cosas que estamos analizando ahorita, las cosas que se ven, cuáles son las que no se ven, como dice Bastiat? Y es eso, es la falta de educación. Los libros que nosotros tenemos marxistas, desde muy pequeños se nos enseña con el mismo modelo que se enseñó en Venezuela. Los libros para los niños son idénticos, son copias de ese correísmo que hemos tenido durante 14 años y que lo venimos arrastrando también, pero se empeoró. La desnutrición de los niños, ese es un problema muy, muy grave en nuestro país. Entonces, claro, que cómo llegar a eso, cómo llegamos a solucionar esos países como que Finlandia y todos esos tienen buena educación y los niños bien alimentados. Bueno, para eso necesitamos economía, necesitamos la economía, que donde hayan los proyectos, donde haya todo este crecimiento económico, que haya esto que estamos hablando nosotros realmente de empleo real, ¿no? Que la gente pueda conseguir y puedan sostener a sus familias con dignidad, ¿no? Entonces eso es lo que sueño. No, totalmente. Al final yo creo que esto, aunque los de izquierdas no lo quieran reconocer jamás, el liberalismo es la verdadera ideología de la emancipación, ¿no? El liberalismo es liberación a través de la educación, a través de la capacidad del individuo para asumir sus responsabilidades y elegir. Sí. Esa es la misión, creo yo, de todos en todas partes, ¿no? Si creemos en eso. A eso es que Claro, una tercera cuestión, que es una cuestión ya un poco saliendo del Ecuador, ¿no? Una cosa que a mí me causó mucho placer, es que no puedo evitar no decirlo, ¿no? Es ver a Evo Morales dolido diciendo que se había perdido el Ecuador, que esto era dramático, que encima además él había perdido 4 regiones en balotaje ese mismo fin de semana, lo cual es otra gran noticia, habrá que montar otro sobre Bolivia. Entonces evidentemente, la pregunta es muy clara, ¿no? O sea, ¿qué impacto desde su punto de vista tiene la victoria de Guillermo Lasso en el continente? Porque esto no es una cosa solo hacia adentro, esto es una cosa hacia afuera también. O sea, la victoria de Lasso no ha tenido solo consecuencias dentro del Ecuador, sino también fuera. Ha generado reacciones de un tipo y de otro, ¿no? He visto a gente con caras muy tristes y he visto a otras pues con caras muy felices, ¿no? Entonces, claro, esa unión con el socialismo del siglo XXI, esa inevitable unión que tenía el régimen anterior con el socialismo del siglo XXI, aunque bueno, Lenin lo había relajado y tal, eso también merece una reflexión, ¿no? Entonces, Luis, ¿qué piensas? ¿Abres tú esta mesa? Hombre, ya además publicaste un libro sobre esto del socialismo del siglo XXI, o sea que de paso le damos publicidad también al libro. Ese es justo el tema que quería hablar. En primer lugar, quiero señalar lo importante que ha dicho Dorita, porque a veces perdemos el punto de vista. Vamos a ver, Eduardo, a mí me alegra, y lo digo con todas las palabras, ver a Morales pasándolo mal. Me alegra ver a Correa pasándolo mal. Me alegra ver a AMLO pasándolo mal. A mí, pero yo no me alegro de la victoria de Lasso porque veo a esta gente pasándolo mal, o a los Kirchner pasándolo mal, que me alegra. No me alegro de la victoria de Lasso porque veo a gente como mi amigo Francisco Mendoza, que ha estado involucrado en la campaña de Creo que le vaya bien. Yo me alegro de la victoria de Lasso por lo que realmente tiene valor. Yo soy inmigrante y vivo en Ecuador y soy profesor de universidad. Para mí lo que tiene más valor es pensar que mis alumnos, jóvenes universitarios, cuando terminen la carrera van a tener oportunidad de empleo. A mí lo que realmente me motiva es pensar que la gente que me lleva y me trae en el carro, en el Cabify o en el taxi, van a poder comprar y vender carros mucho más barato en el Ecuador. A mí me motiva pensar que mis amigos que tienen negocios van a poder regenerar esos negocios y generar empleo. A mí me motiva pensar que mis amigos van a poder encontrar empleo. Es decir, es una cosa puramente humana que muchas veces cuando hablamos de la política perdemos la perspectiva y por eso es tan importante lo que ha dicho Dorita. Con respecto a la victoria de Lasso a nivel internacional, tenemos que reconocer algo, Eduardo, que yo he comentado en privado contigo, pero no llego a entender, y quiero decir claramente, no lo entiendo, y soy profesor de universidad y me dedico a estas cosas, no lo entiendo, lo quiero decir en público. La caída del muro de Berlín en el 89, creíamos que el socialismo se iba terminado, y algunos, incluido yo, éramos más
fukuyamistas que Fukuyama. Creíamos que el modelo de democracia liberal burguesa iba a triunfar. De repente surge en algunas universidades oscuras el socialismo del siglo XXI. Derrotamos al socialismo del siglo XXI en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, y por poco resurge. Y a día de hoy, en Argentina se vuelve el socialismo del siglo XXI, en Bolivia ha vuelto el socialismo del siglo XXI, en México un híbrido del socialismo del siglo XXI. A día de hoy, en el 2021, Cuba, Nicaragua y Venezuela siguen siendo dictaduras en América Latina. A mí me cuesta entender por qué es tan difícil de superar una ideología fracasada que provoca muerte y destrucción. Hay mucho de lo que tenemos que hablar en eso. Y la victoria de Lasso es un modelo. Primero, porque como muy bien dices, prácticamente que no sean de izquierdas en América Latina quedan Lasso y la calle Pou. Está Duque en Colombia, pero medio con lo que lleva. Está Sebastián Piñera en Chile, pero está en un proceso constituyente. Tampoco es el referente. Quedan dos. De dos países relativamente pequeños y relativamente, pero que son el impulso de lo que no es. Y eso es muy significativo. Y además, como he dicho anteriormente, es una victoria limpia, democrática, combatiendo el populismo y combatiendo la suciedad, como bien ha dicho Joselo, de las mentiras que hicieron en la campaña. Así que es una victoria modélica. Digo, modélica, es un modelo de cómo se puede llegar a triunfar frente al socialismo del siglo XXI en las urnas y eso. Pero ojo, ha sido una victoria por poco margen, agónica y muy dura de conseguir. Y ahí digo, sí, es un modelo para América Latina. Ahora nos enfrentamos otra vez en Perú a un problema. No hay un modelo democrático liberal entre Keiko y Castillo, tampoco es, nos enfrentamos otra vez en Perú a esto mismo. Y creo que debemos aprender algunas lecciones que, por cierto, ya podíamos haber aprendido con la derrota de Vargas Llosa en el 90 frente a Fujimori, el padre de Keiko, el primer Fujimori, ya podríamos haberlas aprendido. Pero sí que creo que se pueden aprender algunas lecciones, pero también quedan muchos interrogantes que yo personalmente me cuesta entender. Muy bien, muchas gracias. Le pasamos la palabra a Joselo. Joselo, ¿qué piensas? ¿Cuál es el impacto, crees, en la región? ¿Has tenido retroalimentación con gente de fuera del país, etcétera? Bueno, la verdad es que esta entrevista habla del impacto que ya tienen las elecciones y los resultados que tuvimos, ¿no? Primero, en realidad coincido con Luis que cuando personajes como Evo Morales se lamentan, personajes como yo se ponen alegres. De hecho, yo recuerdo que a la mitad de la tarde del día domingo, Rafael Correa dice, están haciendo un fraude, quieren nombrar a Lasso presidente. En ese momento supe desde la otra fuente que Lasso ya era presidente, porque eso era la forma más práctica de reconocer que estaban perdiendo, y esa creo que fue un momento de inflexión en mi cabeza que aseguró que ya habíamos logrado lo que habíamos logrado. Ahora, yo sí creo que la historia del Ecuador puede cambiar y radicalmente a partir del 11 de abril. Ya empezó, o sea, el día que gana Guillermo Lasso, el riesgo país cae 400 puntos, comienzan a aparecer videos por las redes sociales que dicen, bueno, yo vendo camiones y hoy vendí 12 camiones, no había vendido ninguno en meses y meses. Fui a un concesionario de vehículos el día de ayer porque también ando en ese feeling de comprar un vehículo, y el vendedor me dijo, espéreme un momento que estoy a full, estamos vendiendo como locos, y luego lo siguiente que me dijo es, tiene con qué separar porque la verdad es que ya no hay autos. Es decir, hay una expectativa. La economía empezó a marchar y la dirección adecuada y la gente se anima a realizar actividades económicas. Ahora, eso en cuanto a la expectativa, pero la expectativa es previa al cambio, ¿no? Y yo creo que en el Ecuador se han venido formando una suerte de Chicago Boys desde hace buen tiempo, ¿ya? Formados muchos bajo el ala y el techo de Dorita Dampuero, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Muchos de los amigos que se encuentran en FELO, en Fundación Ecuador Libre, pasaron por el instituto, y de alguna manera las Ideas de Libertad han ido formando un buen grupo de personas que podrían ser el equivalente a los Chicago Boys en Chile. Ese equipo, esa gente y esas ideas están germinando en un proyecto que en este momento ya es un proyecto, o sea, un proyecto económico, un proyecto de reformas, ya que fue elaborado por una institución liberal. Así que hoy estamos a vísperas de ver en ejecución el programa más liberal de América Latina implementado durante este milenio. ¿Ya?
estamos a vísperas de observar los resultados de ese programa liberal. Y en ese sentido, los socialistas del siglo XXI no solamente que verán que en Ecuador se les acabó la fiesta a partir del 11 de abril, sino que simultáneamente tenemos como ejemplo de reactivación económica, de crecimiento, de generación de oportunidades, a un país que aplicando gran parte del ideario liberal en lo económico y en lo demás, tiene resultados, ¿ya? Resultados que van a motivar a otras economías a decir, oye, pero ¿y por qué no hacemos lo de Ecuador? Que no solo ganaron las elecciones, sino que mira cómo la están rompiendo, mira cómo ahora tienen tasas positivas y altas de crecimiento económico, mira cómo empezó a funcionar la cosa, mira cómo ellos abandonaron el socialismo del siglo XXI y le dieron la vuelta al asunto. O sea, no bastaba, como sucedió en Argentina, lamentablemente, con que gane Macri, ¿ya? Sino que adicional a esa victoria política, se implemente un programa liberal. Y en esta ocasión lo tenemos, ¿ya? Así que, salvo que el Congreso bloquee de una manera estrepitosa el país y Rafael Correa se recomponga y vuelva a evitar el avance de nuestra economía, en Ecuador estamos por ver un cambio total de paradigma en lo que es hacer no solamente política, como bien anotaba Luis, sino economía. Y eso va a tener resultados importantes que van a superar, de hecho, lo que ya existe como ecos en la región de que en Ecuador el socialismo del siglo XXI perdió estrepitosamente, ¿ya? Y al calor de estos nuevos éxitos y de estos nuevos resultados, yo creo que los jóvenes de mi país van a tener más clara la película de hacia dónde se deben encaminar los esfuerzos y qué tipo de ideas son las que funcionan y las que no. Muchas gracias, Joselo. Dora, usted tiene muchos amigos en la región, en América Latina. Me imagino que el domingo y el lunes el celular no paraba el celular no paraba de sonar. ¿Cree que podremos vencer a este socialismo del siglo XXI? Son muy fuertes, están muy organizados, tienen mucha plata. ¿Cómo ve el impacto de la victoria de Lasso en la región? Bueno, como tú dices, yo soy una estudiosa, yo he visto las subidas y bajadas y todos los ciclos de la historia. Entonces, tenemos muchos ejemplos de países que han salido adelante, que más tan cerca como Perú, ¿no? Que tuvo su momento de gloria muy grande, y que recuerdo muy bien, muy claramente cuando Correa era presidente y vino un ministro del Perú a contarle todo lo que ellos estaban haciendo, el crecimiento económico, los índices que habían subido y todo, y lo atacó Correa fuertemente, es que la vida no es con crecimiento económico, es la gente, es ni sé qué y todo eso. Bueno, estamos en una etapa, hemos pasado momentos duros, estamos subiendo, solo la historia dirá cómo llegaremos, como para eso yo creo que no hay una visión muy grande, pero los principios seguirán adelante y siempre habrá gente como Joselo, como su grupo, como todos los que estamos aquí, que seguiremos luchando por la libertad en cualquier momento hasta que la vida nos defina, que lo haremos. Y soy optimista, te digo, en ese sentido. Muy bien, Dora, eso es lo que se necesita, exacto, fuerza y optimismo. Le paso la palabra a Francisco. Francisco, ¿cómo ves el impacto? Bueno, el impacto es enorme. Antes que nada, como se hizo la cuña del libro de Luis, yo lo tengo por acá. Hombre, siempre hay que hacer publicidad de los amigos, sobre todo de los amigos. Claro. Pero sobre todo por algo básico. Partamos de que las felicitaciones a Guillermo Lasso de todas las partes del mundo en Twitter, que es algo quizás subjetivo, pero eran impresionantes, desde el presidente de Georgia pasando por la oficina comercial de Taiwán, y uno dice, hey, realmente hay un impacto y como que el Ecuador por fin se abrió y ven en el Ecuador una oportunidad, pero yo creo que, y por eso mostraba el libro de Luis, porque ahí Luis y Andrés redactan cómo el socialismo se apoderó de todas las instituciones. Y el impacto que Guillermo Lasso y su gobierno está teniendo es grande porque estamos recuperando institucionalidad, empezando por el derecho de propiedad privada. Y el derecho de propiedad privada no en algo tangible, sino en lo intangible primero, en que cada uno pueda desarrollar sus sueños acá, de que te sientas motivado el día de hoy en el Ecuador porque vas a poder ejecutar lo que tú quieres ejecutar y no porque alguien más te dice que tienes que hacerlo. Entonces, quizás no le estamos prestando mucha importancia a eso, pero recuperar esa institucionalidad
que los ecuatorianos nuevamente se sientan entusiasmados y quieran ejecutar proyectos y sueños, y es un impacto tremendo. Y sobre todo en los jóvenes, porque los jóvenes han vivido 14 años de que te digan lo que tienes que hacer. Entonces, va a ser un golpe cultural también porque de repente a los jóvenes les van a decir, juegue. No te voy a decir cómo tienes que jugar, simplemente juega aquí. Y eso va a ser un impacto grande y que va a tomar algún tiempo y que estoy seguro que Guillermo Lasso y su gobierno va a facilitar las condiciones para que juguemos de la manera más justa posible. Y yo creo que los jóvenes nos vamos a dar cuenta en estos años de que las condiciones han mejorado y sobre todo de que no teníamos la necesidad de que alguien nos dicte nuestro futuro. Ese impacto va a ser fundamental en algunos aspectos, sobre todo a nivel continental, porque hoy veo la juventud de Perú y la juventud de Chile caminando el camino, valga la redundancia, contrario. Mientras los otros países, bajo nuestra perspectiva, están retrocediendo, parece que el Ecuador va a ir adelante. Y obviamente yo creo que Ecuador es el segundo país con el socialismo del siglo XXI que ha perdurado más tiempo. Entonces tenemos la gran oportunidad, Guillermo Lasso tiene la oportunidad en sus manos de demostrar, como nos gusta a nosotros, predicando con el ejemplo de que se pueden hacer las cosas de una manera diferente. Y quizás en la región va a marcar un punto de no retorno, para que una vez en Chile se den cuenta de lo que hemos transitado, de que Perú decida un poco mejor. A mí me espanta ver los candidatos que han pasado hoy a segunda vuelta. Entonces, hay que ayudar también al resto a caminar, a transitar esta vía de mayor libertad. Y aquí quiero poner el cascabel al gato. Sobre todo el impacto ya tras bastidores de lo que puede significar Guillermo Lasso acá es de una vez por todas cortar la raíz del socialismo del siglo XXI o una de las raíces, y para mí es el narcotráfico. Mucho va a depender qué tanto se ponga ese cascabel al gato en cuanto al narcotráfico. ¿Y por qué digo esto? Porque a todas luces es evidente que gran parte de esta política del socialismo del siglo XXI ha sido financiada por narcotráfico. Y yo lo he visto en febrero acá de 2021, ese dinero que no sabemos dónde sale, en una situación tan compleja como en pandemia, pero que tienen dinero para gastar a diestra y siniestra. Entonces, vamos a tener que ponerle el cascabel al gato para que al menos la política que venga hoy en día, como decía Luis, a partir del día de hoy, sea mucho más democrática. Que gane quien tenga que ganar, pero al menos que ese socialismo no regrese por hacer y tener bases ilegales como las ha tenido en estos 14 años. Así que el impacto puede ser tremendo, puede ser tremendo. Y por fin, y aquí coincido con algo que dijo Luis, es bueno ver cómo toda la atención la ponen en Ecuador, siendo tan pequeño relativamente, porque está en nuestras manos dar un ejemplo enorme. Más allá de la población, más allá de nuestro tamaño, el ejemplo que podemos dar es tremendo. Bueno, pues como siempre en esta casa se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo, ¿no? Y la verdad es que ha sido un diálogo, qué decir, delicioso, ¿no? A mí solo me queda decir viva el Ecuador, viva la libertad y ojalá que dentro de 4 años podamos volver a reunirnos y decir, joder, hemos hecho un gran trabajo, ¿no? Entre todos, ¿no? Muchas gracias. Por mi parte ha sido un programa muy especial, ¿eh? Me lo he pasado muy bien, he aprendido muchísimo. Y gracias a todos por participar y por asistir.